Le quiero invitar que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Filipenses. Capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 9 al 11. Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que estéis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para iniciar el estudio del día de hoy, quiero invitarle que deje una marquita en Filipenses y nos vayamos al último capítulo del libro de Job. Job 42. ¿Por qué este cambio tan drástico? Es porque vamos a tomar la historia de Job como un ejemplo para iniciar e introducir el tema que vamos a estudiar en esta mañana. La historia de Job es una historia conocida. Todos conocemos la historia de Job. Taná llegó delante de la presencia de Jehová. El mismo Jehová, Dios, le presenta, digamos, a Job, diciéndole, ¿no has considerado mi siervo Job? Satanás le dice, sí, o sea, está bendecido, está prosperado, pero porque tú lo tienes cercado. De ahí viene la prueba, en los primeros 2 capítulos, después viene todo un largo historial de discursos, de argumentos, tanto de sus 3 amigos, del joven que llegó en forma posterior, del mismo Job, de Dios respondiéndole a Job en los últimos capítulos del libro. Y en el capítulo 42, a pesar de que el mismo Dios en el capítulo 1 del libro de Job dice que Job era un hombre recto y justo delante de Dios, y uno por el conocimiento que tiene el día de hoy, uno dice, ¿quién es perfecto y justo delante de Dios? Es aquel que conoce la palabra, que conoce a Dios, que hace lo que Dios quiere, lo que Dios manda. Job era un hombre justo, recto delante de la presencia de Dios. Pero a pesar de eso y del largo sufrimiento que él tuvo, finalmente en el capítulo 42, mire lo que reconoce Job. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Frente a esta declaración uno no puede quedar indiferente y decir, ¿qué pasó con Job? ¿No era un hombre justo? ¿No es un hombre que no pecó en todos sus discursos? Así lo reconoce la palabra en el versículo 8 del mismo capítulo, que dice que habló lo recto, no como los otros amigos que hablaron lo injusto, no hablaron lo recto delante de Dios. Pero Job sí lo hizo. Y a pesar de eso, por la tribulación, por el sufrimiento, por la gran prueba que Dios le envió, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí quiero llevarlos a meditar en esta mañana para introducir el tema del día de hoy. Nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer más a Dios. La respuesta de Job frente al sufrimiento fue un postrer estado mucho mayor, y no necesariamente por la bendición, digamos, de las posesiones que él tenía. Se le multiplicaron todos sus ganados, todas las posesiones fueron dobladas en cuanto a lo que tenía en los primeros capítulos. Pero lo interesante es que su crecimiento espiritual, a pesar de que él era justo, podía ser aún más perfecto y más grande su conocimiento de parte de Dios. Por lo tanto, si antes Job era justo y decía, de oídas te había oído, ahora que conoce mejor la soberanía de Dios, que conoce mejor quién es Dios, cómo actúa Dios, dice, ahora mis ojos te ven. Hoy día nosotros quizás no estamos a la altura de Job, pero podemos que Dios nos mire en forma perfecta. Pero sin lugar a dudas nos falta del conocimiento de Dios
para llegar al conocimiento del Dios perfecto, del Dios eterno, del Dios puro y de todo lo que Dios es con todos sus atributos. Cuando Pablo visita la primera iglesia, o por primera vez la iglesia en Filipo, o la ciudad de Filipo, mejor dicho, su experiencia no fue del todo grata. Él llegó a la ciudad, Hechos 16, si usted después lo quiere leer, llega a la ciudad, se encuentra con un grupo de mujeres reunidas a la orilla de un río, se convierte Lidia en la predicación de Pablo, pero después se encuentran con una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Pablo la reprende, la mujer es sanada, es liberada, y frente a esa situación es denunciado Pablo, por decirlo en términos actuales, y es llevado preso. Dios lo libera de la cárcel, se convierte el carcelero y comienza la historia en la iglesia de Filipo. Por lo tanto, humanamente hablando, su experiencia en Filipo no fue del todo agradable al inicio. Fue encarcelado. Los hermanos aquí pueden dar, si la primera vez que vinieron a Santiago los encarcelan, yo creo que no quedan muchas ganas de volver a Santiago por temor a que vuelva a pasar lo mismo. Entonces, la experiencia de Pablo en Filipo, a pesar de que su primera visita en forma inmediata se convirtieron 2 personas, no fue del todo grata. Pero a pesar de eso, Pablo está con gozo y alegría escribiéndole, muchos años después, a esta iglesia con la que generó un vínculo profundo. Quizás en este sufrimiento, quizás en esta mala experiencia al inicio, pero fue una iglesia donde da, una carta a la iglesia donde habla del gozo, de la alegría, tal cual como hablaban nuestros hermanos. A pesar del cansancio, a pesar del cambio de hora, de las horas de viaje, de quizás no dormir bien, de extrañar a su familia, con gozo y alegría poder compartir. Y Pablo cuando le escribe esta carta, que es de predominio gentil, habían pocos judíos viviendo en la ciudad, era una iglesia que, como les comentaba, generó un vínculo profundo con el personal y más íntima que Pablo tiene de todas las cartas en el Nuevo Testamento. Entonces, en esta buena relación que Pablo tenía con la iglesia de Filipo, les comienza hablando al inicio. Si usted no tiene Filipenses, volvamos a Filipenses, ahora vamos a entrar un poquitito más de lleno en la carta. Entonces, la iglesia en Filipo era, en términos generales, una buena iglesia. Una iglesia dadivosa, preocupada por el apóstol, llena de amor. Obviamente no exenta de vivir algunas dificultades. Y por eso Pablo cuando les habla en su carta pone atención en el tema de la unidad, de que estén siempre gozosos. No porque dentro de ella hubiese problemas de desunidad. Les habla del amor, que es el pasaje en el que nosotros leímos, pero lo interesante es que Pablo cuando le dice, y esto pido en oración, es porque si usted revisa cada una de las cartas que Pablo escribió en general, al principio dice, yo siempre oro por ustedes. O dentro de la carta, siempre oraba por la iglesia a la que estaba escribiendo. Siempre priorizando el bienestar espiritual. No otra cosa, no las necesidades físicas, sino que el bienestar espiritual que Pablo tenía en su preocupación por la iglesia. Y no es la distinción, no es la diferencia la carta a los filipenses. Lo que acabamos de leer es esa demostración de esa preocupación por el bienestar espiritual de la iglesia. Entonces, para entrar un poquitito más en contexto del pasaje que hemos leído, la carta a los filipenses es una carta escrita obviamente por Pablo a la iglesia en Filipos, pero no solamente a la congregación, sino que también al liderazgo de la iglesia. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es una carta claramente dirigida a toda la iglesia e incluso al liderazgo de ella. En los primeros 2 versículos, obviamente, Pablo hace el saludo. Después, en los versículos 3 al 8, Pablo expone cuánto amor, cuánto aprecio, su preocupación, ese vínculo tan profundo que había creado con la iglesia en Filipo. Y a pesar todo esto de estar en prisión,
Y en el 9 al 11, que son los pasajes que vamos a estudiar y que acabamos de leer al inicio, Pablo les da a conocer esa oración que hace por ellos y que les dice en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Siempre oro por ustedes, sigue su diálogo y al final de este pasaje les dice, y esto pido en oración. Entonces, usted me dirá ahora, ¿qué tiene que ver la historia de Job, del crecimiento espiritual de Job, del conocimiento que Job creció de Dios con la iglesia de Filipo? Pablo en esta oración habla sobre del amor, pero no en base a nada, sino al crecimiento en el conocimiento, en la ciencia y todo el conocimiento. Entonces, a través del crecimiento en amor, nosotros tenemos que responder de alguna manera. Job creció espiritualmente y respondió de alguna manera. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, me aborrezco y me arrepiento en ceniza. O sea, su conocimiento lo llevó aún a reconocer mejor a Dios, un accionar distinto, una actitud distinta a favor de Dios. Pablo, en esta oración, o las peticiones que él tenía por los filipenses, eran que tenían que de alguna manera crecer en el conocimiento, en ciencia, y responder de alguna manera frente a ese crecimiento. Dicho de otra manera, a través del estudio de estos pasajes, nosotros vamos a comprender los frutos que debemos de dar cuando crecemos en amor, en base a la ciencia y a todo el conocimiento. ¿Cuáles son esas respuestas o esos frutos? Ser sinceros, ser irreprensibles y ser llenos de fruto de justicia. Y eso es lo que vamos a tratar de comprender en esta mañana. Y para eso vamos a ir estudiando cada versículo. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo les da a conocer la razón de su oración. Dice, y esto pido en oración. La vida de oración de Pablo a nosotros se nos hace más clara y más tangible cada vez que leemos alguna de sus cartas. Porque en todas ellas, o en la gran mayoría, Pablo expresa la oración continua por las iglesias a las que le está escribiendo. Yo oro por ustedes, que sean llenos del conocimiento de Dios, que sean llenos, que crezcan en el amor, etcétera, etcétera. Tesalonicenses, la carta a Timoteo, la carta a Filemón, todas expresan esta preocupación de oración por las distintas iglesias. Por lo tanto, es una marca distintiva de nuestro nivel espiritual. Y en forma inmediata uno dice, chuta, pero es que Pablo oraba, pero porque era Pablo. Yo soy Juanito, soy Raquelita, soy... Al tiro nos apocamos y tratamos de marcar una diferencia abismal diciendo, él era Pablo, yo no soy Pablo. Pero sin lugar a dudas es nuestro deber. Es nuestro deber. Pablo lo hacía por cada una de las iglesias y se sentía parte de ellas. Por eso la escribía, porque había una preocupación. ¿Cuánto nosotros estamos orando por nuestra propia iglesia a la cual pertenecemos? Por todos. En la misma carta de Filipenses, en el capítulo 4, Pablo le insiste y le recuerda otra vez este deber o esta necesidad. Capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Les vuelvo a decir todo, no por nada, absolutamente nada estéis afanosos, sino que orar, orar. Una parábola en Lucas dice que les enseña a los discípulos a estar siempre orando, a esa necesidad de la oración frecuente del cristiano. Y en ese sentido, nosotros, hermanos, debemos aprender que esta oración no puede nacer en nosotros
por un sentido de responsabilidad solamente. Es nuestra responsabilidad orar por nuestros hermanos. Dios nos está mandando a orar. Es el mandato de Dios, la orden de Él. Pero aún debe ir más allá, porque tiene que ser hecha con un sentido de mayor necesidad. Salmo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y cuando el alma gime de esa manera, busca incesantemente estar ante la presencia de Dios, en oración, en lectura de su palabra. No por una exigencia, no porque Dios me mande y me diga, orad sin cesar, sino porque es una pasión y es una necesidad. ¿No estamos orando? Entonces quizás no hemos entendido ni la necesidad, o primero la responsabilidad que eso conlleva, y segundo, la necesidad que nosotros tenemos. Esto es como preguntarse, ¿por qué almorzamos todos los días? 1, 2 de la tarde, un poquito antes, un poquito después, porque nos da hambre, ¿no? Hay una necesidad, no por costumbre, no porque a la 1, a la 1 hay que almorzar porque es la 1 de la tarde. Si nos atrasamos, el estómago nos empieza a avisar, hoy tengo hambre. Es una necesidad. La oración, ¿la hacemos en forma frecuente? Si no lo hacemos así es porque no hemos entendido que es una necesidad, que es algo que nosotros debemos de tener en nuestra vida personal para estar en comunión con Dios. Y orando siempre por todos los santos, podríamos estar estudiando mucho con respecto a la oración, pero en relación a lo que estamos leyendo, Pablo oraba por toda la iglesia de Filipo. Y así mismo le enseña a los filipenses, Efesios capítulo 6. La carta anterior. Versículo 18. Terminando su exposición sobre la armadura de Dios, Pablo le dice a los de Efesios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí los santos no son los que están en el cielo, sino que los santos son los que han creído y que por medio de Jesucristo han adquirido esa posición de santidad delante de Dios. Y Pablo les insta a orar por todos. Y así también nosotros. Pablo lo hacía, nosotros también debemos orar por todos nosotros. Que ninguno se me quede afuera de mis hermanos con los que me reúno, de los que son de mi misma iglesia y aún por todos los que creen en Jesucristo a lo largo del mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Pablo les expone entonces oración. Y la primera petición de Pablo en su oración es que abunden en amor. Y esto te pido en oración, que vuestro amor abunde. Esto inmediatamente nos habla de que no estaban faltos de amor, porque dice abunde. Eso quiere decir que tenían amor, que podían ser aún más perfectos en amor, tal cual como Job conocía a Dios, pero podía ser aún más perfecto su conocimiento de Dios. Los filipenses tenían amor, pero podían abundar aún más en el amor. La historia nos cuenta que la iglesia de Filipo muchas veces ofrendó a Pablo en sus necesidades. Y lo hizo muchas veces. Era una iglesia que tenía amor y preocupación por el apóstol, pero podían abundar aún más. Y esa es la oración, que vuestro amor abunde. Amor del griego ágape, significa que es una relación fuerte y no sexual. A lo mejor suena un poco extraño por qué definirlo de esta manera, pero en nuestra actualidad cuando se habla de amor lo primero que se viene obviamente o se asocia mucho con la parte sexual. Pero el afecto cristiano, el amor cristiano no tiene que ver con esto, no tiene que ver con un afecto sexual, sino que es ese respeto fuerte y concreto por una persona y su bien. Obviamente entendiéndolo como una parte de los atributos de Dios y que es traspasado también a nosotros. ¿Qué lo caracteriza? Una pérdida voluntaria de los derechos y los privilegios para beneficio de la otra persona.
Corintios nos enseña. El amor no es fingido, no busca lo suyo, no se envanece, no es jactancioso, etcétera, etcétera. O sea, nada tiene que ver con el amor. Dice, amor, sí, yo me amo mucho, pero ¿cómo lo estamos demostrando? ¿Me estoy negando a mí mismo? ¿Estoy dejando mis privilegios, mis beneficios para ir en pos de los demás? Ese es el amor cristiano. Y la mayor muestra, por supuesto, la tenemos en Jesucristo. Él se despojó de todo. Y Pablo le enseña aquí a los de Filipo, capítulo 2. Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a ser igual a nosotros. Eso es amor. Y esto es lo que está diciendo. Ese amor tiene que abundar en la iglesia de los filipenses y hoy día en nosotros también tiene que abundar ese amor por los creyentes, por nuestros hermanos. Esta petición de que el amor abunde también se le hace a la iglesia de Tesalónica. No es un mandato extraño del apóstol el que abunde el amor. El amor como la virtud suprema que un cristiano debe hacer. Todo tiene que ser hecho con amor. Tiene que ser la bandera. Si hago un servicio, tiene que ir con amor. Si predico, tiene que ir con amor. Si hago cualquier cosa, mis hermanos, tiene que ir con el sello del amor. Acompáñenme al Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 36. Una discusión, una conversación, un diálogo entre los fariseos con Jesucristo. Y uno de ellos, de los fariseos, de los escribas, le preguntó, un intérprete de la ley, al maestro, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Tratando de pillarlo, tratando de ver qué respondía. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es la acción que predomina en los dos mandamientos? Amar. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. El amor es una virtud esencial en la vida del cristiano, que tiene que estar presente en cada una de las cosas que hacemos. Volvamos a Filipenses, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Esta construcción gramatical, más y más, nos ayuda a comprender lo que les decía hace un momento. No es que les faltase amor, sino que es un llamado a seguir creciendo en amor. Que vuestro amor que abunda, siga abundando. Es otra forma de decirles que su amor tenía que seguir siendo una inundación perpetua. Que siga desbordando su amor. Que no se seque ese manantial de amor que ustedes ya tienen, sino que siga creciendo. Que no se agote. Dicho de otra manera, tenían que persistir continuamente, persistentemente en la demostración del amor verdadero. Del amor ese que no busca lo suyo, sino que busca el beneficio de los demás. Y este amor bíblico que Pablo les estaba diciendo que tiene que abundar aún más y más, no es un amor vacío, no es un amor ciego, sino que es un amor que está basado en un conocimiento. Es un amor que tiene convicción. Es un amor que es una decisión. Los jóvenes, quizás los más adultos también, dicen, hoy parece que me enamoré. Siento mariposas en la guatita. Puede ser hambre también. Pero siento mariposas. Y las mariposas de repente se van. No, y aquí, no. Así que, basado en algo vacío, en forma ciega. El conocimiento bíblico no es así. El amor bíblico, está basado en el conocimiento de la verdad y de las escrituras. Es por convicción, es por decisión. Acompáñame al Evangelio por Juan, capítulo 14.
Juan 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, por lo tanto, si los tiene y los guarda, tiene un conocimiento. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El amor cristiano, el amor bíblico, no es un amor vacío. Es un amor que tiene conocimiento. Un amor que se funda en el conocimiento. En otros pasajes Jesucristo dice algo similar. Si me aman, guarden mis mandamientos. No puede ir separado. Es decir, yo amo a Jesucristo. ¿Lo conoces? Sí, a media. ¿Conoces su palabra? Entonces no es el amor. Nosotros no amamos a Jesucristo porque es bonito, porque tiene el pelo largo, era alto, 1,78 m, usaba lentes. No, es porque lo conocemos a través de la palabra. Y ese es el fundamento de nuestro amor por Dios, obviamente porque Él nos amó primero, etcétera, etcétera. Pero basado en lo que lo conocemos a través de la palabra, no por un sentimentalismo, no porque lo han dicho, nos has transmitido que debemos hacerlo. Y así tiene que ser. Por eso Pablo, Filipenses capítulo 1, les dice en el versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿En qué tiene que abundar? En ciencia y en todo conocimiento. El amor bíblico tiene que estar fundamentado en el crecimiento y el conocimiento de la palabra y de la verdad. Cuando Pablo aquí les dice que tiene que crecer en ciencia, la palabra ciencia del griego epignoseis se refiere a un conocimiento pleno, a un entendimiento claro y definitivamente preciso de qué es verdadero y válido. No es un conocimiento cabal de Dios. A Dios no lo podemos conocer completamente, pero sí lo podemos conocer. Entonces cuando le dice, tiene que crecer en ciencia, o sea, de un conocimiento comprendiendo verdadero. Si me dicen, Dios es esto, yo digo, no, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque la palabra no lo dice. La palabra dice otra cosa. Ciencia y todo conocimiento, conocimiento del griego aistesei, que se refiere a una correcta percepción de ese conocimiento. Habla del comprender y el discriminar las relaciones, obviamente basado en la experiencia. De una manera más sencilla, esta palabra conocimiento nos habla de esa aplicación del conocimiento pleno. No solamente teórico, no solamente si yo lo sé porque algún libro, en este caso la Biblia, lo dice, sino que también en la práctica, en la vivencia diaria. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Creo que más de alguien ha escuchado este versículo. Primera carta a los Corintios 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento sin amor no tiene ningún valor espiritual. Es vacío. Es como tener paja. Como se dice, como pesa menos que un paquete de cabritas. No tienen ninguna convicción, nada. El amor real, el amor bíblico, tiene una necesidad profunda del conocimiento y de la práctica de ese conocimiento. Porque va de la mano. Recuerden Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, hermano, nosotros debemos buscar que nuestro amor por Dios esté sustentado en la palabra. La iglesia me manda, no solamente por un mero conocimiento de Dios, por una mera tradición, un mero mandato, una ordenanza bíblica, sino que tiene que estar sustentado nuestro amor en ese mismo conocimiento.
practicándolo. En la medida que vamos creciendo en nuestro conocimiento, maravillándonos en la revelación de Dios, la gratitud, la cantidad, la calidad de nuestro amor por Él y por sus hijos o por nuestros hermanos, va a tener una mayor convicción y va a tener una mejor práctica, porque vamos a comprender mejor. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, es lo que Pablo le está tratando de decir y enseñar y de alguna manera pidiéndole a Dios que mis hermanos crezcan en el conocimiento tuyo para que abunde su amor y te amen a ti y se amen ellos mismos. ¿Cuánto nosotros de todo lo que aprendemos nos está haciendo crecer en el amor a Dios? Práctico. Hemos conversado otras veces. Cuando uno se enamora, ¿qué es lo que quiere? Puro pasar con la persona que ama. Y todo el día y conversar 2, 3, 4 horas conversando por teléfono, hoy día con el WhatsApp, los audios, la escritura, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de nuestro tiempo estamos dedicando a aquel que amamos, que decimos amar? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a pasar tiempo juntos? Con aquel que se entregó, que hizo la prueba más perfecta y clara de amor por nosotros. ¿Tenemos tiempo devocional diario? ¿Queremos conocerle? ¿Leemos su palabra? Versículo 10. Todo esto de que el amor abunde, basado en la ciencia y en el conocimiento, tiene un propósito. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. Vamos a dejarlo solamente hasta ahí el versículo. Para que aprobéis lo mejor. Si a usted le pasan un billete falso, ¿lo reconoce? Con la tecnología actual, como que a lo mejor lo parece algo extraño, pero pasa igual, ¿no es cierto? A un cajero en un banco usted le pasa un billete falso, de solo tocarlo, dice, este es falso. ¿Por qué? Porque conocen el verdadero. Cuando nosotros conocemos la verdad, y obviamente esto con el amor, nos tiene que llevar a aprobar lo mejor, a tener una vida de excelencia. Eso que se refiere cuando Pablo le dice aquí, para que aprobéis lo mejor. La progresión de este pasaje nos muestra que partimos en el amor, vamos creciendo en ese amor basado en el conocimiento y el discernimiento, o la ciencia y el conocimiento, para llevar una vida de excelencia. Cuando un deportista llega a la Olimpiada y hace una rutina perfecta, sin errores, ¿qué se saca? Puros 10. Pero si comete un pequeño error, le bajan, ¿no es cierto? 9, tanto, oh, se va un poco desanimado. Y uno dice, pero si lo hizo perfecto, no vimos errores. Y después los comentaristas dicen, no, pero es que separó los pies medio milímetro y eso le descalifica con medio punto. Pero porque saben, están viendo lo que tienen que ver, están mirando, observando lo que tienen que observar. Nosotros exactamente lo mismo, tal cual como el billete. El conocimiento de Dios, el crecer en amor, nos hace vivir una vida de excelencia porque nos vemos a través de la palabra y decimos, esto no está bien. Esto tiene que ser cambiado porque la palabra dice que no tiene que ser así. Entonces me lleva a vivir una vida en cuanto a los principios bíblicos, a lo que la Biblia me manda, no de otra manera. Aprobéis, del griego dokimazo, que en general se traduce como examinar, probar o discernir. Esta palabra se utilizaba en los tiempos griegos para ese proceso que usaban con los metales para ver si era puro, si era auténtico, y con ese metal
fabricar las monedas. ¿Qué le pasan una moneda de 500 pesos hecha con lata? No tiene ni un valor, porque también vale el metal con que lo hacen. Aún más en los tiempos antiguos donde se hacían con minerales de verdad. Por lo tanto, cuando nosotros aprobamos lo mejor, estamos siendo verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, porque nos estamos purificando, nos estamos limpiando. Pablo lo está llamando a los filipenses a abundar en amor con base en el conocimiento para vivir de una mejor manera posible, obedeciendo y agradando a Dios, una vida de excelencia. Mire lo que le dice en el versículo 27 del mismo capítulo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sea que yo los esté mirando o no los esté mirando, ustedes se sigan comportando como verdaderos creyentes. Ustedes aprobando lo mejor. Cuando nosotros aprobamos lo mejor, es lo mismo que decir que debemos aprender a valorar y a determinar con atención lo que es de mayor valor, lo más importante, lo más vital para nuestra vida cristiana. Veamos qué dice Pablo a los Corintios, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando nosotros abundamos en amor, crecemos en conocimiento, en ciencia y aprobamos, podemos decir, esto me es lícito, pero no me conviene ni me edifica, por lo tanto, lo desecho. Pero si no tenemos conocimiento, si no tenemos el fundamento por el cual decir, esto me edifica o no me edifica, o me es permitido o no me es permitido, me conviene o no, nosotros no podemos hacer la distinción y hacemos las cosas igual. Un ejemplo que a lo mejor no es el mejor. Si nosotros no supiéramos que robar es malo, no lo supiéramos, y vemos algo encima de la mesa en nuestro trabajo o en la misma calle, llegamos y lo tomamos porque no sabemos. No sabemos distinguir si es bueno o es malo. En la vida cristiana, obviamente nosotros sabemos que robar es malo, pero hay otras situaciones que no son pecaminosas del todo. Por ejemplo, jugar en el celular, o ver comedias, o leer libros de cualquier tipo de literatura. Varios ejemplos para que nadie se sienta identificado. ¿Es lícito jugar? ¿Es lícito ver tele? ¿Es lícito leer cualquier otro tipo de literatura? Sí, no hay problema en aquello. Pero ¿qué pasa si yo me dedico 100% de mi tiempo extra que me queda a jugar, a ver tele o a leer otro tipo de literatura? No conviene, no edifica. Cuando nosotros tenemos nuestros sentidos desarrollados en el conocimiento de Dios, abundando en amor, podemos decir, no, voy a jugar, pero voy a dedicar también tiempo a mi Señor, a conocerle, a tener una relación con aquel que me amó, con aquel que yo digo amar, y dejo esas cosas de lado y le dedico tiempo al Señor, aprobando lo mejor. John Piper dice, Facebook y Twitter van a ser la demostración de que la oración no fue por falta de tiempo. Señor, no tuve tiempo para orar, sí, pero nos faltaba ahí su foto, su posteo en Facebook. Por poner un ejemplo, y podríamos agregarle varias cosas más encima a lo que dijo John Piper.
Esta progresión que hemos visto hasta ahora, si volvemos a Filipenses capítulo 1, abundar en amor, y ese amor que abunda en ciencia y en conocimiento para probarlo mejor, tiene aún un fin más grande y más preciso. Y es lo que nosotros debemos hoy día reconocer. El resultado de crecer en amor. Esta frase, a fin de, que en la segunda parte del versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que. Esta frase denota un propósito, un resultado de lo anterior, aún más profundo, todo lo anterior. Crecer o abundar en amor, en ciencia y en conocimiento, para probar lo mejor, todo ese conjunto tiene un propósito aún mayor, que es lo que vamos a ver poniendo Pablo en su oración. Es la forma de explicar el resultado de lo que hemos visto anteriormente. Y esta manera de vivir en forma íntegra, de aprobar lo mejor, basada en amor y en el conocimiento de Dios, nos tiene que llevar primero, el primer resultado que nosotros debemos de dar si crecemos en amor y crecemos en el conocimiento, aprobando lo mejor, es ser encontrados sinceros e irreprensibles. Sinceros e irreprensibles. Sincero del griego eilokrineis, que esto es puro y sin tacha a la luz del sol. ¿Por qué a la luz del sol? Dicho de otra manera, quiere decir ser honesto, ser directo, recto en su discurso, etc. En la antigüedad se hacían cerámicas en el tiempo griego. Y las cerámicas eran muy delgaditas. Y cuando se cocían al calor, generalmente se partían. Para poder que esa pieza no se arruinara y poder, digamos, venderla, le echaban como una cera por dentro, para poder sellarlo y poder ocuparlo. A simple vista, no sabía si estaba o no parchado esa pieza de cerámica. La única manera de poder saber si tenía este recubrimiento era ponerla a la luz del sol. Y quedaba develado que había sido parchada. Por eso aquellas piezas que estaban sin, digamos, este arreglo, eran sin cera, sin arreglo, sin tacha. Ahora la palabra es, la meditación es, si tenemos la palabra de Dios y nos reflejamos en ella, si nos pudiéramos poner aquí en medio, ¿cuántos arreglos tenemos? ¿Somos sinceros delante de Dios? Está tratando de explicar. ¿Son sinceros ustedes? ¿O tienen ahí alguna que nadie más ve? Que nadie más ve. Pero que a la luz de la palabra quedan expuestas. A los ojos de Dios quedan expuestas. Sinceros e irreprensibles. Del griego aproskopoi. Habla de aquellos que no promueven el pecado de una persona por las acciones o estilo de vida de uno. Dicho de otra manera, tener buen testimonio. El resultado de abundar en ciencia y en todo conocimiento, aprobando lo mejor, es ser hallados sinceros y sin hacer tropezar a nadie con nuestro testimonio. Si nuestra conducta está haciendo pecar a otra persona, no estamos siendo irreprensibles. Por lo tanto, hermanos, el primer fruto que debemos de dar si crecemos en el amor basado en el conocimiento es vivir una vida intachable a la luz de las Escrituras. Ese es el llamado que Pablo, esa es la oración de Pablo por los de Filipo. Que los hermanos puedan vivir la vida práctica, puedan vivir a la luz de las Escrituras. Salmo 119, versículo 65. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Acompáñame, segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Si se dirige Pablo a los de Corintios, sinceros, sin nada que ocultar, puros, intachables. La misma carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo vivía una vida intachable delante del mundo. Si hablaran en contra de cada uno de nosotros, ¿tendrían algo que sacarnos? Este hermano es así. ¿Sería verdad o sería mentira? Pablo a los Corintios le dice, sinceros, humildes, con un testimonio verdadero delante de los demás. Y esto tiene, digamos, una meta final, que es ser hallados sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Este día habla sobre la manifestación de la gloria de Dios a los creyentes. No es sobre el día de Jehová o el día terrible de Jehová, de la ira de Dios, sino que cuando Cristo venga a buscar a su novia, a quien la quiere sin mancha y sin arruga. Dicho de otra manera, sinceros e irreprensibles. Cuando el día que su iglesia reciba la plena salvación, la recompensa y la glorificación. Hasta ese día nosotros debemos ser hallados sinceros e irreprensibles. Versículo 11 de Filipenses. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. El segundo fruto que nosotros debemos de dar, la segunda respuesta que nosotros tenemos que dar al crecer en el conocimiento, abundando en amor, es ser llenos de frutos de justicia. Lo importante que nosotros aquí debemos comprender es que con respecto a los frutos, no nos llenamos nosotros, sino que es por medio de Jesucristo, por la obra que Él mismo comenzó. Dice, llenos de frutos de justicia. ¿Qué son? ¿Qué son? Los frutos son por medio de Jesucristo. Si los frutos vienen por Jesucristo para que abunden por medio de Él, Él nos tiene que llenar, porque vienen por medio de Él, de su vida justa. Versículo 6 del mismo capítulo de Filipenses le dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando uno planta un arbolito, no da toneladas de fruta en forma inmediata, da 5 o 6 manzanas, un par de mandarinas, naranja, pero en la medida que crece, se cuida, se le sustenta como corresponde, empieza a producir y más, y cuando ya está en forma adulta, aquel árbol produce cada vez más fruta, o llega, digamos, a un nivel superior de producción. Nosotros debemos de esta manera comprender que debemos ir produciendo cada vez más fruto por medio de Jesucristo, no por nuestro propio esfuerzo, no porque nosotros tengamos la capacidad de producir frutos de justicia, sino que basado en la obra de Jesucristo. Quizás ahora llevemos pocos, pero debemos de buscar para el día de Jesucristo estar llenos
El punto es que ese día de Jesucristo, para cualquiera de nosotros, puede ser mañana, puede ser en un rato más. ¿Y cómo estamos? Como dicen en el campo, ¿cómo está el coloso? ¿Está a medio? ¿Está topando? ¿Tiene una manzana al medio? ¿Cómo estamos de frutos? Y siempre debemos comprender. Acompáñeme a Juan capítulo 15, Evangelio por Juan capítulo 15, que estos frutos no pueden ir separados de Jesucristo. Son por medio de Dios, o sea, por medio de Jesucristo. Juan capítulo 15, versículos 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y podemos decir, sí, pero si yo estoy en Cristo porque yo soy salvo. Pero en algún momento lo comentábamos. Y lo voy a repetir esta mañana. Un clavo, tan aburrido el ejemplo del clavo, pero no importa. Un clavo, cuando está nuevito y le acercan un imán, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente. ¿Qué pasa si el clavo lo dejamos en agüita y a la intemperie, primavera, todos los días cae la niebla, el rocío de la mañana y se oxida el clavo? Pongo el clavo todo oxidado y el imán. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Porque tiene como una costra encima. Para poder sacarle la costra al pobre, agarramos esmeril, todas las herramientas que más duelan. Lo raspamos, queda brillosito de nuevo. Ponemos el clavo, ponemos el imán. ¿Qué pasa? Esa costra, hermano, ese óxido, es el pecado en nuestras vidas. No nos aleja de ser naturaleza, o sea, naturalmente hijos de Dios. Porque el clavo no deja de ser clavo. Pero nos aleja de estar en comunión con Dios. Nos aleja de estar de que nos atraigan las cosas de Dios. Ponemos a Dios aquí, ponemos al clavo que es, ponerlo siguiendo el ejemplo, un hijo de Dios. Un hijo de Dios debería responder y ir para donde están las cosas de Dios, porque eso es lo que le interesa, lo que lo llama, lo que lo atrae. Pero cuando el pecado está en nuestras vidas, no me interesa, no, prefiero, no sé, cualquier cosa. Leer un libro, jugar, las redes sociales, para seguir el ejemplo anterior. Y no nos atrae. ¿Qué tiene que venir Dios a hacer? El sufrimiento, la prueba, para limpiarnos y sacarnos ese óxido. Para que después de la prueba podamos ser atraídos nuevamente. No es que el imán pierda fuerza. El imán sigue teniendo su mismo poder. La culpa es del clavo que se oxidó y que no es atraído por la fuerza del imán. Gálatas 5, 22, 23 nos expone a nosotros el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto del Espíritu demuestra el carácter de Cristo. Amor, sin lugar a dudas, Cristo fue amor. Paz, paciencia, benignidad. O sea, vemos a Cristo reflejado en el fruto del Espíritu. Y en la medida que nosotros llevamos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, se va formando en nosotros el carácter de Cristo en nosotros. Y de esta manera nosotros llegamos a nuestro fin mayor, como dice Romanos 8:29, que es llegar a ser hechos semejantes al Hijo de Dios. Para eso hemos sido llamados, para eso hemos
pero tenemos que llevar fruto. ¿Sabía usted que el ganar almas son parte de los frutos que nosotros... Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo, Proverbios, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Cómo está nuestro, siguiendo lo que dice el escritor, cómo está nuestro árbol de vida? ¿Cuántos frutos tiene? ¿Cuántas almas ha ganado? Cuando nosotros llevamos muchos frutos, hermanos, damos la gloria a Dios. Juan 15:8. Mi Padre glorificado cuando llevan mucho fruto. Entonces los frutos que nosotros llevamos son para la gloria de Él. Con esto vamos a ir terminando. Acompáñame a Efesios capítulo 1. Ya lo vamos a estudiar en su momento con mayor profundidad. Pero es interesante que cuando en esta introducción que Pablo le hace a los Efesios, mostrándole la posición que tienen en Cristo, mire lo que dice, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tal cual como dice Pablo a los filipenses, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para eso nosotros hemos sido hechos salvos, como dice ahí en Efesios y acabamos de leer. Los frutos vienen del Espíritu, vienen por medio de Jesucristo. Descienden del cielo, pero su fragancia debe volver allá nuevamente, para alabanza y para gloria de Dios. Por lo tanto, el amor que crece en el conocimiento de Dios y nos ayuda a ser íntegros, tiene que llevarnos a nosotros a ser sinceros e irreprensibles, llevando mucho fruto de justicia, frutos de una vida cambiada, de una vida transformada. Y esos son los únicos frutos que realmente son para gloria de Dios, no otros. Entonces, hermanos, debemos preguntarnos, ¿estamos respondiendo de la manera adecuada a la exposición continua a la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuánto de mi vida, si pensamos solamente desde principio de año, cuánto del conocimiento que yo he adquirido ha transformado mi vida siendo más sinceros y más irreprensibles delante de Dios? ¿Cuánto fruto ha crecido en mí a contar del 1 de enero de este año? ¿Cómo está nuestro amor? ¿Abunda como raudal? ¿Está solo a gotas? Nosotros que viajamos al sur, partimos acá, pasamos el Maipo, una gotita, pasamos el Cachapoal, una gotita. Ya empezamos a pasar Linares, el Achigüeno, ya un poquito más de agua. Un poquito más al sur, llegamos a Litata, ya sí también lleva más agua. Llegamos al Diguillín, también lleva más agua. Llegamos al Laja y ahí ya la cosa desbordante de agua que lleva. Pero, ¿vamos creciendo de esa manera? ¿Será esa la progresión de cuánto está rebosando nuestro amor a raudales? Podemos haber partido quizás como aquí, como el río Maipo. Poquito de agua. Pero ¿seguimos igual o nos vamos más para el norte donde el río Loa, el río más largo de Chile, pero es un estero? No es más ancho que la mesa.
O nos vamos más al sur y llegamos allá a la región de Magallanes donde los ríos llevan agua. ¿Cómo está nuestro amor por Dios, por nuestros hermanos? ¿Ha crecido o no ha crecido? ¿Nuestro amor por Dios está basado en estas maripositas estomacales o tiene un fundamento sólido en la palabra eterna de Dios? ¿Cómo está nuestra vida práctica frente a lo que aprendemos? ¿Estamos creciendo en sinceridad e irreprensibilidad? ¿Cuánto fruto estamos llevando? Pregunta para que usted se lleve para meditar. Por lo tanto, hermanos, a la luz del pasaje que hemos aprendido en esta mañana, nosotros tenemos la revelación completa de la palabra. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos una iglesia que nos enseña sana doctrina. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Crecer en amor verdadero, profundo, por Dios, por su palabra, por nuestros hermanos. Y así cumplir el propósito, santos, íntegros, y todo para glorificar su nombre. Así debemos responder al conocimiento, al crecer en conocimiento. Vamos a orar y después vamos a tener nuestro break. Incline su rostro. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por lo que hemos aprendido a la luz de tu palabra. Siempre, Señor, con un desafío para nuestras vidas de seguir creciendo, seguir aumentando nuestro conocimiento. Gracias, Padre Santo, por todo lo que hemos podido comprender a la luz de este pasaje. Nos continúa quedando, Señor, tiempo de estudio. También síguenos ayudando a comprender y aplicarlo a nuestra vida. Gracias te damos, Dios amado, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.